Vamos a mirar una clase, una doctrina, una disciplina en esta noche sobre el por qué escudriñar las escrituras. Vamos a mirar nuestro llamado a escudriñar las sagradas escrituras. Y antes que entremos a esas notas y esas clases, y vamos a entrar en esto, usted mantenga su Biblia abierta en esta noche para que usted me siga cuando miremos diferentes textos. Otros textos los voy a citar para que usted lo anote. Les recomiendo que tengan bolígrafo y puedan tomar notas si es posible para poder entonces disfrutar esta clase en esta noche. En el pueblo hebreo, en el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, cuando en la antigüedad se abrían las Sagradas Escrituras, ellos tenían la convicción que cuando se abría las Escrituras, que para estudiarla, que Dios estaba presente. Y el primer salmo que ellos leían en oración es el Salmo 119, 97. Vamos a comenzar ahí en esta noche, Salmo 119, 97. Vamos a mirar dos salmos y luego vamos a mirar dos textos en los evangelios para comenzar el estudio en esta noche. Y vamos a mirar la importancia que Jesús da a la enseñanza o al llamado a escudriñar las escrituras. Vamos a ver dos ejemplos en los evangelios antes de la resurrección y después de la resurrección, cuando Cristo habla acerca de escudriñar las escrituras. Primeramente, mire el Salmo 119, 97. Y el Salmo 119 es el salmo más grande en todo el libro de los Salmos y es el salmo más grande en toda la Biblia. Y el Salmo 19 habla en específico sobre la palabra de Dios o en la mente hebrea el Torah. En el Viejo Testamento, el judío no llama la ley como tú y yo entendemos. Para ti y para mí, la ley implica una prohibición, algo que me impide hacer algo, algo que pone una barrera. Pero para el judío, ley significa instrucción, significa darle el blanco. Eso es lo que significa la palabra hebrea Torah, que es los 5 libros de Moisés. Para el judío, la palabra Torah significa instrucción, darle al blanco. Lo opuesto de no dar el blanco es pecado en el hebreo. Por lo tanto, cuando yo miro la palabra de Dios es la instrucción de Dios que Él me da para darle al blanco, para entender qué es lo que Dios espera de ti y de mí. Y el Salmo 119 totalmente entra a lo que es la palabra de Dios. Es más, cuando tú miras este salmo en su contexto, en el idioma original, en el hebreo, está en 22 segmentos porque cada inicio de estos 22 segmentos comienza con el alfabeto hebreo. Pero mire el Salmo 119, mire el versículo 97, porque antes que el hebreo o un judío entraba al estudio de la palabra, él comenzaba orando y citando este salmo, especialmente la sección 97 que dice, ¿cuánto amo tus mandamientos o instrucción o ley? Todo el día es ella mi meditación. Note cómo comenzaba la instrucción o la enseñanza bíblica. El judío decía que él estaba agradecido de parte de Dios porque él amaba la instrucción o los mandamientos de Dios y todo el día en ella era su meditación. Entonces el judío oraba a Dios y decía, bendito eres tú, Rey del universo, porque tú nos has santificado en tus mandamientos y tú nos has mandado a totalmente absorbarnos en las palabras de tu ley. En otras palabras, el hebreo veía el mundo conectado en los mandamientos. A mitad de la instrucción seguía otra oración y al final entonces de la enseñanza leían el Salmo 119, 165. Mire ahora 165. Y ahí el Salmo dice, al final de la instrucción, él dice, mucha paz tienen los que aman tu ley o mandamientos y nada los hace tropezar. Y eso es mi oración en esta noche, que
tú y yo podamos crecer, amar, abundar, que podamos realmente apreciar, que lleguemos al punto de nuestras vidas que tú y yo podamos meditar en la palabra, escudriñar la palabra, que sea dulce para nuestro ser. Es más, al final de la clase, el hebreo oraba diciendo, bendito eres tú, Rey del universo, que nos ha dado tu Torah, tu instrucción de verdad, y has puesto vida eterna en nuestro medio. Bendito sea tú, oh Dios, que nos ha dado tu instrucción, tu ley, tu Torah. Y entendemos que el Torah es una persona, porque vida eterna es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a mirar en esta noche es, el propósito de esta clase es enseñar y motivar al creyente a desarrollar un hábito de escudriñar las escrituras con el fin primordial de llegar a conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. También de descubrir las razones más importantes de por qué debemos desarrollar este maravilloso hábito de escudriñar, examinar, de realmente indagar en la Biblia cualquier tema para poder entonces entender y conocer a Dios y conocer a su Hijo, su único Salvador del mundo. Ahora, mire dos partes en los evangelios que vamos a estar mirando en esta noche. Vaya primero a Juan 5, San Juan 5, y vamos a ver aquí un ejemplo cuando Jesús pide a la audiencia que tienen que escudriñar las escrituras antes de que él fue a la cruz del Calvario. Mire Juan 5, Juan 5, San Juan 5, y el contexto de este capítulo es antes de la resurrección, que Cristo sana a un paralítico en el templo y era el día sábado. Esos son los primeros 9 versículos. ¿Ok? Entonces, en el versículo 10 en adelante comienza un diálogo entre Jesús y los líderes religiosos porque están indignados porque Jesús sanó en el día sábado, el reposo. Dios podía sanar domingo a viernes, pero en el sábado, en el reposo, ellos ponían limitaciones. Ellos pusieron restricciones sobre cómo Dios podía manifestar su gracia y misericordia. Mire el versículo 10 y dice, por eso los judíos decían al que fue sanado, es el día de reposo y no es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió y le dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, el sábado. Pero él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios o Dios divino. Por eso Jesús respondió, les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores y esta le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo del Hombre da vida a lo que él quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren, al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Padre, no honra
al que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también él dio al Hijo al tener vida en sí mismo. Y él dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No os admiréis en esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno, la resurrección de vida, y los que practican lo malo a la resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, al que ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijar por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre me envió, ese has dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que le envió. Escudriñar las escrituras, examinar las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo podáis creer cuando recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria de que viene del Dios único? No pensáis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros han puesto vuestra esperanza. Porque si creeráis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, los textos, ¿cómo creeréis mis palabras? Interesante. Vaya ahora a Lucas 24, Lucas 24, 13, y ahora vamos a ver otro acontecimiento después de la resurrección, y vamos a ver ahora si para Cristo todavía hay una importancia y una sugerencia de parte de él a nuestras vidas de realmente escudriñar, examinar, indagar las escrituras. Si realmente la Biblia fue dada solamente para leerla devocionalmente, o la Biblia fue dada más precisamente para que usted y yo podamos escudriñarla, examinarla, meditar en ella día y noche, como dicen los salmos. Miren Lucas 24, verso 13. Y aquí vemos Jesús en el camino a Emaús, bregando con dos discípulos después de la resurrección. He aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban acerca de ellos todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discuten entre vosotros?
¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas en ella que han acontecido estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestro gobernador le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Jerusalén, el Mesías, a Israel. Pero además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al oír no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, en otra palabra, leyendo en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, todo el Torá, el Viejo Testamento, el Pentateuco, y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. En otra palabra, le escudriñó, le dio una examinación detallada por todo el Viejo Testamento. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, a sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, partiéndolo les dijo. Entonces les fueron abiertos y les dio. Entonces fueron sus ojos abiertos y reconocieron, pero él se desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que se decían: en verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo les había reconocido en el partir del pan. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a mirar, en el tiempo que nos queda, vamos a mirar por lo menos 6 razones bíblicas de por qué es importante de tú y yo forjar, desarrollar y mantener una disciplina de escudriñar, examinar las escrituras. El estudio constante de las escrituras es una disciplina que debe ser practicada por todos los hijos de Dios. Las escrituras deben convertirse en el pan de cada día y debe ser una prioridad en nuestras agendas. Para llegar a ser buenos discípulos de Cristo, debemos conocer a nuestro Maestro Cristo, y para llegar a conocer a Cristo debemos escudriñar su palabra. En otras palabras, no hay otra manera de realmente conocer más a Dios si tú y yo no escudriñamos la palabra. Por esto, la primera disciplina del creyente es el estudio de la palabra. Por eso nos reunimos los miércoles. Por eso vamos a la escuela de ministerio. Por eso tomamos los discipulados. La oración
el servicio a Dios, el congregarnos y la mayordomía en la vida del creyente son otras disciplinas que se tienen que estudiar y desarrollar y van a cobrar sentido a través del estudio de la palabra. No se puede orar efectivamente si no conocemos a Dios y su voluntad que está establecida en la palabra. No podemos servir efectivamente si no conocemos en qué consiste el servicio. No podemos ser motivados a congregarnos si desconocemos los propósitos de congregarnos que están en la palabra. Y no podemos ser buenos mayordomos en la vida cristiana si no conocemos qué se nos ha confiado y cómo debemos administrarlo. Las escrituras contienen las instrucciones y la sabiduría para nosotros poder funcionar correctamente dentro de las disciplinas que nos corresponden como creyentes. Por lo tanto, escudriñar las escrituras no debe ser una opción, sino una prioridad. Y esto es muy importante en esta noche, que tú y yo entendásemos que escudriñar la Biblia no debe ser algo devocional, debe ser una disciplina. Porque tú puedes leer la Biblia devocionalmente, pero eso no es estudiar la Biblia. Por lo tanto, permítame en esta noche darle por lo menos 6 razones mayores de por qué debemos estudiar las escrituras. La primera es para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, que es su Hijo, cual el Padre envió. En Juan 17:3, Cristo nos dio y nos definió lo que es vida eterna. Vida eterna es conocer a Dios Padre y al Hijo que ha enviado. Es más, en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo, y capítulo 3, el apóstol Pablo revela que el llamado supremo del creyente no es tanto llegar al cielo, sino como es adorar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, o mejor dicho, conocer a Dios. Lo que tú no conoces, tú no puedes aplicar. Lo que tú y yo no conocemos, no podemos amar, no podemos entender. Y nuestro llamado primario, la razón por que Dios dio 66 libros y una revelación progresiva de su carácter y su obra, es para darnos la habilidad, oportunidad y acceso a conocerlo. Dios no se deja conocer a todos. Dios solamente se deja conocer, se revela a aquellos que Él ha sellado, separado y ha redimido. Eso es nuestro llamado, de conocerlo, de amarlo, de glorificarlo. Entonces, la vida eterna no es tanto un sitio como es una persona. La vida eterna que tenemos se nos dio con el propósito primordial de conocer a Dios y su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, si queremos conocerle, debemos de escudriñar las escrituras, ya que estas son el testimonio escrito de quién es Dios y quién es el Hijo. Eso fue lo que leímos aquí en Juan 5:39. Este pueblo judío vieron los milagros, pero ellos, en viendo las obras de Dios, no pudieron conocer a Dios porque sus parámetros, sus barreras y sus leyes y pensamientos religiosos que tenían en su mente cegaron sus corazones para ellos estar impedidos en acercarse a Dios y mucho menos conocer a Dios. El yugo de Cristo en la Biblia, yugo tiene que ver con enseñanza, instrucción. El yugo de Cristo es un yugo de aprendizaje para conocerlo íntimamente a Él y al Dios Padre. Eso se encuentra en Mateo 11:25-28. Por lo tanto, Dios nos da una invitación de tomar el yugo de Él, de acercarnos a Él, de aprender de Él, porque Él es manso y sus mandamientos no son difíciles. Eso es nuestro llamado, eso es nuestra herencia. Entonces, la primera razón en esta noche, porque tú y yo tenemos
el llamado de escudriñar es de conocer a Dios. Escúchame, mucha gente conoce limitadamente a Dios emocionalmente, en cómo ellos sienten que Dios es, pero sus sentimientos no es un testimonio verdadero de lo que es Dios. Solamente la Biblia es nuestra autoridad suprema que nos permite y es el lugar donde Dios ha escrito y ha puesto su revelación, su carácter, su persona, su obra y mucho más lo que Él espera de nosotros. Entonces, para conocer a Dios, el creyente debe conocer al Hijo y para conocer al Hijo debemos conocer las Escrituras, su palabra. Imposible conocer a Cristo y no conocer lo que Cristo ha dicho y lo que Cristo ha enseñado. Yo pienso que es una vergüenza, es un bochorno, es ilógico, es absurdo, es locura. Creyentes que solamente creen por fe, pero creen en fe en una imagen de Cristo. Lo que la religión y sus experiencias solamente han dejado que ellos entiendan. Pero cuando ellos van a la Biblia, no han estudiado, no conocen, no saben todas las enseñanzas de Dios y de Cristo en la palabra. Por lo tanto, su conocimiento es limitado, su relación es limitada, su acceso a Dios es limitado. Entonces, Dios, que es espíritu, es invisible. Por lo tanto, sus pensamientos son invisibles e imposibles de que el hombre natural los pueda conocer de esa manera. Él en su Hijo, el Verbo, se hizo carne con el fin de darle a conocer al hombre, a Dios invisible, y luego el Verbo se reveló y fue su revelación plasmada en las Escrituras a fin de que sus hijos pudieran conocer al Verbo que daba a conocer al único Dios Padre. Eso es Juan capítulo 1, del 1 al 18. Si conocemos las Escrituras, conoceremos al Verbo que es Cristo, y si conocemos al Verbo, vamos a conocer al Padre Dios. Entonces, eso es nuestro supremo llamamiento. Eso debe ser nuestra prioridad. Nuestro acercamiento a la Biblia no debe ser para buscar maneras en yo alcanzar lo que necesito en lo natural, sino más bien para yo conocer a Dios, para yo glorificar a Dios, para yo amar a Dios. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, nuestra primera razón en esta noche por escudriñar las Escrituras es para poder conocer al Dios verdadero y a Jesucristo que es enviado por el Padre. La segunda razón por escudriñar la Escritura es para conocer la verdad, la cual nos hará libres. Cristo dijo en San Juan 8:31 al 32 a los discípulos que creían en él: si permanecen, si siguen, si continúan en mi verdad, conocerán mi verdad y mi verdad os hará libre. Sin conocimiento de su palabra, el creyente no puede disfrutar de la libertad que se le ha concedido en Cristo. Es por medio de la revelación que se obtiene por el Espíritu Santo en su palabra que la liberación viene a nuestra vida en las siguientes áreas. Por ejemplo, cuando tenemos conocimiento de Dios, somos libres de una identidad falsa. En Génesis 1:26, Efesios 2:10 y 2 de Corintios 5:17, vemos claramente que Dios viene a darnos una identidad sana y pura, porque toda tentación, desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva fueron tentados, todos los personajes bíblicos cuando fueron tentados, cuando Cristo fue tentado en el desierto, todas las tentaciones de los apóstoles, de Pedro, de Pablo y aún de ti, de mí, toda tentación viene a probar si estamos bien cimentados en nuestra identidad cristiana. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, adórame, le dijo Satanás a Adán y Eva.
Si comes del árbol, serán como Dios, pero ellos ya fueron hechos en la imagen de Dios. Toda tentación en tu vida y en la mía viene a probar nuestra identidad y las faltas que hay en esa identidad. Entonces, la palabra de Dios nos libera de una identidad falsa. Próximo, la palabra de Dios nos libera de una baja autoestima. Primero de Pedro 2, 9 al 10. Nos libera de una baja autoestima. Cuando una persona tiene baja autoestima, es que no reconoce quién es Dios y qué ha hecho Dios por ellos. Próximo, la palabra de Dios y el discipulado, la escudriñar la escritura, nos libra de opiniones de los hombres. Mateo 4:4. Tú y yo constantemente basamos nuestra fe, basamos nuestra felicidad, basamos nuestra seguridad en lo que opina la gente que amamos, en lo que opinan nuestros familiares y lo que dicen la gente. Pero la palabra de Dios, el escudriñar la palabra, nos libera de la opinión de los hombres que es falso. Note cómo esta gente atacaban a este hombre curado por Cristo. No le importaba que Dios había sanado al hombre. Lo que le importaba era que sus opiniones religiosas, que sus comodidades y reglamentos fueron ofendidos por Cristo. Y yo pienso cuántas veces cuando la verdad es puesta en nuestras vidas ofende nuestras opiniones y las opiniones que hemos heredado por personas y por cultura y por religión. Próximo, la palabra de Dios, la escudriñar la escritura, nos libera de tradiciones y legalismo. Colosenses 2, 13 al 23. Nos libera de toda tradición y legalismo humana. La doctrina de Dios nos libera de una conciencia de pecado. Hebreos 8, 9 y 10, esos tres capítulos. Libera toda conciencia del pecado. En el Viejo Testamento, la sangre de animales que se daban anualmente y ofrendas anualmente y semanalmente y mensualmente no limpiaba y quitaba la conciencia. Cada año había un recordatorio que el pecado todavía estaba ahí. Pero la sangre de Cristo limpia, nos limpia de toda conciencia. Próximo, escudriñar las escrituras nos libera del miedo a perder nuestra condición como hijos de Dios. Efesios 2:8 y Romanos 8 nos revela claramente que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra cuando se escudriña comienza a liberarnos de todas estas fobias y todas estas limitaciones en nuestra vida. Próximo, la palabra de Dios nos libra de servir a sus propósitos y vivir solamente para Dios. Romanos 7, 1, 6. La palabra de Dios, cuando es estudiada, realmente nos libera para servir a Dios y sus propósitos y solamente vivir para Él. Y próximo, nos libera para dejar de vivir una hipocresía y vivir en una transparencia. Segundo de Corintios, capítulo 3, 12 y 13 nos revela que como Moisés en el Viejo Testamento cuando subía a la presencia de Dios se puso un velo cuando bajó porque la gloria se desvanecía y le hablaba al pueblo a través de un velo. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice que todos nosotros con un velo desvainado, con rostros abiertos, contemplamos como un espejo en la palabra de Dios, la gloria de Dios y somos transformados. En otras palabras, si tú y yo vamos a ser transformados diariamente, tenemos que meditar y escudriñar cada día la palabra de Dios para quitar toda hipocresía, para quitar toda falsedad en nuestras vidas y que podamos mirar a Dios, no con velo, no con falsedad, pero que podamos ser transparentes delante de Dios y delante de los hombres. Próximo, la palabra de Dios cuando es escudriñada nos libera de toda altivez humana que se exalta contra el conocimiento de Cristo y su verdad. Romanos 3, 23 al 27. La palabra de Dios comienza a combatir pensamientos que vienen en contra del conocimiento de Dios, que son fortalezas. Escúchame, el problema mayor de nosotros no es un diablo externo, sino son fortalezas internas en nuestra mente que nos limita a caminar y meditar en la palabra de Dios y seguimos los pensamientos erróneos de nuestra mente que se convierten en surcos en nuestra cabeza. Por lo tanto, la palabra de Dios nos libera de todo el pensamiento alto
que es en contra de la palabra. Ahí comienza la guerra espiritual. Próximo, la palabra de Dios nos libera para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:10. Y nos libera para reinar en vida juntamente con Cristo. Romanos 5:17. Y nos libera para disfrutar de nuestra herencia en el mundo que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 14:13 y Gálatas capítulo 4. Ahí les doy 12 razones en cómo solamente escudriñar las escrituras nos da constantemente libertad, nos libera, nos mantiene libre y nos sigue siendo libre, que es un proceso continuo de santificación. La tercera razón esta noche de por qué escudriñar las escrituras es para demostrar que somos verdaderamente sus discípulos. Cristo dijo en Juan 8:31 y 32, si seguimos en la palabra, si permanecemos en la palabra, somos verdaderamente sus discípulos. En otras palabras, ser un discípulo no es algo que hacemos en domingo o en miércoles. Escudriñar las palabras es algo que se hace diariamente. Diga diariamente. Los verdaderos hijos de Dios nacen de nuevo con un deseo natural de querer conocer el Dios por gracia, el Dios que por gracia les ha dado su nuevo nacimiento. Este deseo es generado por el Espíritu Santo que habita en nosotros y quien está destinado a guiarnos a toda verdad como discípulos de Cristo. Al estudiar su palabra, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso fue lo que Cristo dijo en Juan 16, 13 y 14. El Espíritu Santo revela a Cristo, Mateo 16. El Espíritu Santo nos revela el misterio de la iglesia. El Espíritu Santo nos revela el evangelio de la gracia y su reino. El Espíritu Santo nos revela el nuevo pacto, Hebreos 8, y el Espíritu Santo nos revela todas las cosas que Dios nos ha preparado y concebido. 1 Corintios 2, 9 y 10. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace fluir desde nuestro interior corrientes reveladoras de Cristo según las Escrituras para traer refrigerio, liberación, sanidad a muchos en nuestras vidas. Juan 7, 37 y 39. Por eso Cristo dijo a los que habían creído en él dijo que si seguimos a él, si realmente creemos en él, que el Espíritu Santo de nuestro interior brotará ríos de agua viva de nuestro ser. En otras palabras, esto es un diario caminar. El estudiar la palabra, el Espíritu Santo comienza a abrir nuestros ojos. Así fue que pasó con estos discípulos en el camino a Emaús, cuando Cristo comenzó a escudriñar desde los 5 libros de Moisés hasta los profetas y escudriñar todas las partes donde en el Viejo Testamento daba testimonio de él. Ahí fue cuando su corazón comenzó a arder y cuando ahí las escrituras comenzó a traer luz y claridad a su hombre interior y ellos pudieran ver lo que no podían ver que estaba enfrente de ellos. Y esto es tan importante porque muchas veces la solución para nuestra vida, la provisión de Dios, lo que Dios quiere hacer está enfrente de nosotros, pero la oscuridad, la falsa enseñanza, las falsas ideas, las opiniones nuestras de nuestra mente trae ceguera a nuestro corazón y no nos permite ver lo que siempre ha estado enfrente de nosotros. Y es el Espíritu Santo que trae claridad cuando entramos al estudio diario de la Escritura. Nuestra hambre por la Escritura es la comida espiritual, demuestra que hacemos, que hemos nacido de nuevo. Un niño en lo natural nace, lo primero que hace como parte de su nueva naturaleza es buscar alimentarse. De la misma manera, todo hombre que ha nacido de nuevo debe de demostrarlo por su hambre hacia la palabra de Dios. ¿Usted ha visto un niño cuando nace? Como busca el seno, busca algo para alimentarlo. Y así debe ser nuestra vida diaria. De la misma manera que nosotros planificamos para hacer compras, en qué vamos a
comer, en qué vamos a cocinar, sea 3 desayunos, sea 3 comidas durante el día y los aperitivos entre medio. Tú y yo pensamos en qué vamos a comer, cuándo vamos a comer. Así debe ser nuestra disciplina en poner un proceso de estudio sistemático para tú y yo escudriñar libros, escudriñar los temas en la Biblia. La pregunta mía es esta. Si no tenemos hambre de Dios, es porque la hambre espiritual la estamos saciando en una fuente, en una cisterna equivocada. Hello. Y cuando el hombre natural, cuando el hombre pecador tiene hambre, busca satisfacer su hambre en 3 cosas: en poder, en prestigio y en materialismo, en la concupiscencia de los ojos, la carne y la vanagloria de la vida. Primero de Juan 2, 15, 17. Eso fue el pecado de Adán y Eva, que en vez de ello alimentar su necesidad del árbol de vida, fueron al diablo y al mundo y el conocimiento del bien y el mal, fueron a otras fuentes y no a Dios para saciar su hambre. Eso fue la traición y la anarquía de Adán y Eva. Eso fue el gran pecado. Y tú y yo es nuestra tendencia que cuando tenemos hambre buscamos todas las otras cosas para saciarnos, sea entretenimiento, sea el mundo, sea relaciones, sea placeres, sean gustos, sea lo que el mundo ofrezca. No que esas cosas en sí son malas, se convierten malas o en idolatría cuando tú y yo no buscamos a Dios primero como nuestra fuente para saciarnos. Entonces, la pregunta mía es, ¿de qué tenemos hambre? Y lo que nos va a saciar y lo que nos vamos a tener espiritualmente ejercitado es cuando tú y yo desarrollamos una disciplina en escudriñar las escrituras diariamente. Por esta razón fue que Cristo le dice a sus discípulos: si vosotros permanecen, siguen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, nuestra actitud hacia las escrituras debe ser como lo que los creyentes de Berea, en los cuales tenían las siguientes características. En Hechos 17:11 vemos cuando Pablo baja de Tesalónica y baja a los bereanos, y vemos cuando él le trae el evangelio por primera vez, vemos una actitud muy diferente que el pueblo que ellos estaban antes. En Hechos 17:11 dicen que ellos recibieron la palabra. En otras palabras, esto nos demuestra que ellos estaban deseosos de aprender y recibir el consejo de Dios. Muchos creyentes han perdido su deseo de recibir el consejo de Dios. La segunda cosa que dice ahí en Hechos 17:11, que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Esto nos demuestra que su hambre por la palabra. Nunca debemos de perder el hambre por la escritura, pues nuestra hambre por la escritura refleja nuestra hambre por querer conocer a Dios. Y yo pienso que muchas veces solamente tú y yo nos acercamos a la Biblia solamente para conseguir una necesidad, que Dios me quita un temor, que Dios me suple una necesidad, y no que esas cosas no son malas, es que nuestra primera prioridad, nuestro primer deseo en acercarnos a Dios es conocerlo. Buscar pues primero el reino de Dios. Reino de Dios significa Dios. El reino de Dios es Dios. Dios es el reino. Dios es la autoridad suprema. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán dadas por añadidura. Muchas veces solamente buscamos a Dios solamente para que me dé mi necesidad, no porque realmente queremos conocerlo, queremos amarlo y queremos adorarlo con toda nuestra fuerza. Entonces nota que los bereanos buscaron a Dios con toda solicitud en las palabras. Y entonces dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo había predicado era así. Interesante como hacía esto en Hechos 17:11. Esto nos demuestra su interés en no solo estudiar la palabra, sino conocer la verdad en cuanto a lo que los apóstoles le enseñaban.
Muchos creyentes solo aprenden por los que oyen. En otras palabras, bueno, la Biblia dice porque un pastor dijo, la Biblia dice porque uno en la radio, en Radiovisión Cristiana dijo, yo oí que un pastor, yo oí que un evangelista, porque la Biblia dice, porque yo oí que mi mamá decía, y oímos refranes y oímos segmentos de la Biblia cuando crecemos, pero nunca escudriñamos la Biblia. Y muchos creyentes solo aprenden por lo que oyen. Los discípulos escudriñaban para conocer profundamente la verdad, lo que la Biblia claramente decía, no solamente lo que la gente dijo. Ellos, cuando oían un mensaje, iban a la Biblia a escudriñar la predicación para ver si lo que Pablo había enseñado, si realmente era la Biblia. Y eso debe ser nuestra actitud. Porque, ¿qué si yo estaba enseñando una falsa doctrina? ¿Cómo usted puede refutar? ¿Cómo usted puede verificar? ¿Cómo usted puede testificar de la verdad de Dios si usted no lo escudriña? ¿Cómo usted puede saber si usted está en una falsa doctrina o si usted cree una mentira? Bueno, por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios. La cuarta razón en esta noche para estudiar y escudriñar la palabra de Dios es para adquirir sabiduría. No tengo tiempo en esta noche, pero léase Proverbios capítulo 1, del 1 al 7. Proverbios 1, del 1 al 7. Y dice ahí que la sabiduría es que cuando tememos a Dios y buscamos a Dios, que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. La sabiduría es la habilidad de poder aplicar nuestro conocimiento inteligentemente en las circunstancias de la vida. Es sabiduría. Saber qué hacer en las circunstancias que enfrentamos. La sabiduría es recibida a medida que estudiamos las escrituras, las cuales nos revelan la sabiduría de Dios para todos los asuntos de la vida. Según Proverbios 1, del 1 al 7, según Proverbios 1, del 1 al 7, perdón, vemos, vemos que nos enseña que al prestar nuestro oído a la palabra, podemos cobrar conciencia de lo siguiente. Número 1, entender sabiduría y doctrina. Versículo 2 de Proverbios 1. 2, podemos conocer razones prudentes. ¿Qué significa prudente? Inteligencia y entendimiento. Podemos conocer razones prudentes. Verso 2. 3, podemos recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Verso 3. 4, para que los simples reciban sagacidad y los jóvenes inteligencia y cordura. Verso 4. Que es sagacidad, astucia y avisado, que es cordura, consejo, entendimiento, imaginación. Entonces, cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, conforme a Proverbios 1:4, los simples reciben sagacidad y los jóvenes inteligencia y cordura. En otras palabras, escudriñar la palabra de Dios nos prepara, nos equipa para el mundo, la vida y lo que trae la vida. 5, la sabiduría nos permite que el sabio aumente el saber y el entendido adquiera consejo. Verso 5. Para que podamos entender dichos profundos. Verso 6. Y para desarrollar el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová conforme a Proverbios 1:7? El temor a Jehová conforme a Proverbios 1:7 y 8:13 es aborrecer la maldad, huir la maldad, aborrecer lo malo. Y ahí comienza la sabiduría. Entonces, cuando tú y yo escudriñamos la palabra, comienza estas fuentes y ríos de agua viva a comenzar a despertar en nosotros y comienza a desarrollarse en nosotros. Por lo tanto, la necesidad en nuestro tiempo, cuando el mundo llama lo bueno malo y lo malo bueno, ¿cuánto necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra vida? 5, ¿por qué seguir escudriñando las escrituras? Otra razón por qué escudriñar, para conocer lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Primera de Corintios 2:12 dice que el Espíritu Santo fue dado en nuestra vida para que tú y yo sepamos lo que ya
Dios nos dio. No lo que me va a dar, sino lo que ya Dios me dio. ¿Ves? Yo no puedo caminar en lo que ya Dios me dio, a menos que yo sepa lo que ya Dios me dio. Y ahí viene el Espíritu Santo. Escudriñar esa escritura me revela lo que ya Dios me dio. El Espíritu Santo nos fue dado en Cristo para darnos a conocer toda la verdad de lo que Dios nos ha concedido en él. Pablo en Efesios 1, del 1 al 22, revela 7 cosas que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, las cuales debemos poder que poseemos. Número 1, Dios nos ha concedido la salvación. Número 2, Dios nos ha concedido su Espíritu Santo. 3, Dios nos ha concedido el poder conocerle. 4, Dios nos ha concedido una esperanza gloriosa, que es el retorno de Dios, de Cristo a la tierra. 5, Dios nos ha concedido una gran herencia en los santos. 6, Dios nos ha concedido su poder de la resurrección de Cristo. Y 7, Dios nos ha concedido todas las cosas. 1 Corintios 3:22, Romanos 4:13, nos dice claramente que Dios nos ha dado todas las cosas a la iglesia. En otras palabras, somos la gente más rica y caminamos como la gente más pobre porque no sabemos que ya nos dio. Y por último, en esta noche, ¿por qué debemos escudriñar la escritura? La razón importante por qué debemos escudriñar la escritura es para la defensa inteligente de nuestra fe. Primero de Pedro 3:15 dice que tenemos que estar listo, presto para dar defensa de lo que creemos a cualquiera que nos pida la razón por la cual creemos, pero hacerlo con mansedumbre y con sabiduría. En otras palabras, el que calla cuando le preguntan por qué no hace lo malo y por qué hace lo bueno, peca en que ya hace malo. Hay que saber cómo presentar nuestra fe. Hay que saber cómo presentar el evangelio. ¿Por qué creemos en lo que creemos? O dar nuestra defensa inteligentemente. Nuestro llamado es uno de guerra espiritual, trayendo todos los pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo, dice 2 Corintios 10:3. Por lo tanto, debemos de vestirnos de la armadura de Dios para defender nuestra fe ante un mundo que ataca nuestra creencia día a día. A mí me encanta Efesios, porque en capítulo 4 de Efesios, en el libro de Efesios, nos da 2 vestimentas del creyente. Primeramente nos dice en capítulo 4 de Efesios que tenemos que quitarnos el viejo hombre, ¿ok? La mentira, la lujuria, los malos pensamientos. Y entonces dice revestirnos de Cristo, que es la renovación de nuestra mente. Eso es capítulo 4. Luego, cuando nos vestimos de Cristo y cambiamos nuestra actitud y comenzamos a caminar en el fruto del Espíritu, entonces podemos ser mejores esposas, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores hijos, mejores hijas y mejores creyentes. Entonces, dice capítulo 6, entonces, al final, poniéndose la armadura de Dios encima de ponernos a Cristo. Entonces, eso es en cómo el cristiano debe vestirse. Yo sé que usted cada día se viste, usted no sale desnudo a la calle. Y no solamente que usted se viste, usted combina su ropa. Los sanguíneos y la gente más eléctrica y más llena de color se combina con colores brillosos. Los melancólicos como yo, azul, negro y gris. Y cuidado si combinamos. Pero eso es en el mundo. Pero el creyente ya tiene 2 vestimentas. Y la Biblia dice que tú estás supuesto quitarte el viejo hombre y revestirte del nuevo hombre y ponerte la armadura de Dios. Entonces debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder defender nuestra fe ante un mundo que ataca nuestras creencias día a día. Mira cómo el mundo ataca aún la cultura de la familia. Vivimos en una sociedad
donde el hombre casarse con el hombre y la mujer casarse con la mujer es correcto, es legal. En otras palabras, el mundo, el pecado, el diablo está atacando no solamente el evangelio, pero está atacando la fibra de lo que une la civilización, el casamiento, el matrimonio. Y hay creyentes que no saben ni cómo defender su fe, en cómo aplicar su fe. Entonces, debemos de vestirnos con armadura para poder entonces vivir, aplicar y defender nuestra fe. Aquí vemos 6 pedazos en Efesios 6. Bueno, realmente son 7. Primeramente está el cinto de la verdad. El cinto era la correa de la cintura de que tenía el propósito de sostener el escudo, la espada, el cuchillo del soldado romano. En otras palabras, todo el equipaje, todas las partes del soldado se unían al cinto de la verdad. El cinto representa a Dios y su verdad. De la cintura que tenía el propósito de sostener el escudo, la espada y el cuchillo. El cinto representa a Dios y su verdad y la gracia de Dios. La gracia es el propósito, la gracia es el cinto donde todas las demás verdades de Dios son sujetadas en la vida del creyente. La segunda parte es la coraza de justicia. La coraza protegía la vida del soldado, que cubría el pecho o los órganos frágiles del soldado. La coraza es tipo de la justicia de Dios, el cual preserva la vida del creyente. Romanos 5, 1 y 8. Luego venía el calzado, que estamos calzados con el apresto o la preparación del evangelio de la paz. Eran los zapatos del soldado. El evangelio de la gracia causa en nosotros la paz de Dios, conduciéndose en cualquier situación en que estemos a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 y Colosenses 3:15. Luego venía el escudo de la fe. El escudo protegía a los soldados de los dardos del fuego. El soldado sumergía su escudo en el agua antes de la batalla para poder apagar los dardos que se apegaban a su escudo. El creyente debe tener su mente sumergida en la palabra para apagar todos los dardos, inseguridades, frustraciones, depresiones, deudas o dudas, etcétera, que la carne le lanza diariamente a su mente. Luego estaba el yelmo de la salvación. El yelmo era el gorro que protegía la cabeza del soldado. Debemos conocer todas las facetas de esta gran salvación que tenemos para proteger nuestras mentes de información errada y dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego estaba la espada del Espíritu. Y la espada era para pelear hasta matar el contrincante a fin de traer victoria a la nación. Todo creyente debe saber usar y manejar bien la palabra de la verdad a fin de que traer a las naciones a la obediencia de la fe y así traer victoria a toda nuestra nación celestial. Eso se encuentra en 2 Timoteo 2:15. 2:15. Por final, en esta noche, váyase a 2 Timoteo capítulo 3 y vamos a mirar un último texto antes de concluir nuestra clase en esta noche para ver la importancia de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Mira 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, mira el versículo 14 al 16. Y Pablo dice a Timoteo, en persecución, bajo persecución de Roma, dice, tú sin embargo, persiste en estas cosas, las que has aprendido, las de las cuales te has convencido, sabiendo de de cuáles has aprendido. Esas cosas están en el versículo 10 en adelante. 15. Y que de tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice ahí el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia. Miren las 4 cosas de por qué Dios nos dio la palabra. La palabra, la escritura, la Biblia es inspirada, número 1, para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Para dejarme saber cuál es la vía correcta. Número 2, reprender, para enseñarme lo que no es la vía correcta. Número 3, para corregir, para enseñarme cómo regresar a la vía correcta. Y 4, instruir en justicia, cómo mantenerme en la vía correcta. Pero anote ahora que estudiar, escudriñar la palabra, me mantiene en la vía correcta, me instruye, me corrige, me prepara. Pero ¿cuál es el fin de escudriñar? Mira el versículo 17. A fin, el fin del estudio, el fin de escudriñar, el fin de meditar en la palabra día y noche es para que el hombre y la mujer de Dios sea maduro. Oh, ahí está la madurez otra vez. Sea maduro o perfecto, equipado para toda buena obra. Al fin y al cabo, escudriñar la palabra, aplicar la palabra, me hace crecer, me hace madurar y me equipa, me adiestra, me prepara para toda obra en el mundo y en el reino de Dios, para que Dios me use en cualquier situación. Por lo tanto, continuemos creciendo mientras seguimos siendo establecidos y fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio del Espíritu Santo y su palabra, la cual hace sabio a los simples a fin de que estos sean instruidos para toda buena obra. Y esas son solamente 6 razones mayores por qué Dios nos ha dado este llamado y esta bendición, no a leer la Biblia devocionalmente, sino a escudriñar, examinar los textos. Y eso fue lo que Cristo hizo con los discípulos antes de la resurrección y con los fariseos, los líderes, y cómo él refutó a los líderes religiosos, y cómo Cristo también, después de resucitar, cuando tenía todo el poder, toda la gloria y un cuerpo glorificado, aún con 2 discípulos en el camino de Maús, él comenzó a escudriñar los textos para quitar de ellos toda ceguera que impedía que tuviese claridad en sus vidas. Hermanos, esa fue la clase para esta noche. Eso fue lo que yo quería imponerle a ustedes. Terminando un año, llegando a la Navidad, para comenzar un nuevo año, yo oro que de todas estas clases y todos los fundamentos y doctrinas fundamentales que hemos estado mirando lentamente, pero seguramente todos los miércoles, y todas las predicaciones los miércoles que hemos hablado sobre diferentes temas para hablar sobre caminando a la luz de la eternidad, mi deseo ha sido despertar en ti y en mí el deseo, como el niño recién nacido, que desea la leche no adulterada que tú y yo deseamos cada día, la palabra de Dios. Qué buena es la palabra de Dios, qué dulce es la palabra de Dios y qué bendito es, qué bendición es que tú y yo podemos meditar en ella día y noche. Ese es el secreto al crecimiento, ese es el secreto a madurar y ese es el secreto a conocer a Dios más cada día. Amén. Yo oro que usted comience ahora, no solamente leer emocionalmente la Biblia, que usted comience a escudriñarla. Bueno, hermanos, esta es la clase para esta noche. El viernes tenemos vigilia, viernes en la noche vigilia, y el domingo en la mañana tenemos reunión general. Traiga una vida, traiga una visita para la vigilia, y para el domingo en la mañana. Hermanos, son bendecidos, son amados, son apreciados. Declaro la gracia y la bendición de Dios sobre sus vidas. Los extraño, estoy orando para principios de enero para estar con ustedes. Hermanos, sigan adelante en el nombre del Señor, no importando lo que esté pasando. No debemos tener excusa por qué no conocer a Dios. Lo de afuera, lo que esté pasando a nuestro alrededor, lo que esté pasando en el mundo, no debe de impedirnos de abrir la Biblia y formar un hábito de escudriñarla, meditar en ella diariamente. Hermanos, son bendecidos, son amados, son apreciados. Hasta la próxima. Buenas noches. Bye bye.